Jeffrey Dahmer, la mente del monstruo de Milwaukee. Imagina esto, un joven solitario, introvertido, aparentemente inofensivo. Sus vecinos lo describían como tranquilo, incluso amable. Pero detrás de la puerta de su apartamento en Milwaukee se escondía un horror inimaginable. Cuando la policía finalmente entró a su casa en 1991, encontraron algo salido de una pesadilla: cráneos humanos, fotografías perturbadoras, barriles llenos de ácido, y una heladera con restos humanos. Este es el escalofriante caso de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, un hombre que llevó el sadismo y la perversión a un nivel inimaginable. ¿Cómo llegó a convertirse en uno de los asesinos en serie más infames de la historia? ¿Qué lo llevó a cometer crímenes tan espantosos? ¿Y cómo logró escapar de la justicia durante más de una década? Acompáñenme en este viaje a lo más profundo de la mente de un monstruo. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en el seno de una familia aparentemente normal. Sin embargo, su vida desde temprana edad estuvo marcada por el aislamiento, la indiferencia y la negligencia. Su padre, Lionel Dahmer, era un químico muy centrado en su trabajo y pasaba largas horas en el laboratorio, lo que dejaba poco tiempo para su hijo. Su madre, Joyce, sufría graves episodios de ansiedad y depresión, a menudo medicándose hasta perder el contacto con la realidad. Esta combinación de factores causó que Jeffrey creciera sin el apoyo emocional que necesitaba, lo que contribuyó al desarrollo de sus trastornos psicológicos. Desde una edad temprana, Dahmer mostró comportamientos inquietantes. A los 10 años, comenzó a recolectar huesos de animales atropellados por coches. No solo los observaba, sino que también los diseccionaba, una actividad que muchos consideraban extraña para un niño de su edad. Su fascinación por la muerte y los cadáveres lo aisló aún más de sus compañeros de clase. Aunque el joven Dahmer era extremadamente introvertido y rehuía la interacción social, nunca se destacaba por su agresividad, lo que hacía aún más desconcertante su comportamiento. Lo que comenzó con la curiosidad sobre los animales muertos se transformó gradualmente en una obsesión por los cuerpos humanos. Su padre, sin darse cuenta del peligro que representaba, fomentó la curiosidad científica de su hijo, permitiéndole realizar algunos experimentos con animales muertos. Esta aparente afición por la ciencia y la biología ocultaba una inquietante fascinación por el cadáver humano, un interés que Dahmer guardó celosamente para sí mismo, incluso mientras sus pensamientos oscuros se intensificaban. Durante su adolescencia, Jeffrey Dahmer se volvió cada vez más retraído, alcohólico y extraño a los ojos de sus compañeros. Su consumo de alcohol comenzó cuando tenía apenas 14 años y empeoró a medida que pasaban los años. El alcohol parecía ser una vía de escape para lidiar con la angustia y la creciente oscuridad en su mente. A pesar de ser visto como excéntrico, nadie sospechaba la creciente monstruosidad que se gestaba en su interior. A medida que su adolescencia avanzaba, Dahmer comenzó a manifestar comportamientos aún más extraños. En 1978, su padre lo alentó a unirse al ejército, con la esperanza de que encontraría disciplina y propósito. Sin embargo, en el ejército su comportamiento errático y su creciente adicción al alcohol solo empeoraron. Fue expulsado del ejército en 1981, y después regresó a Milwaukee, donde su comportamiento comenzó a desbordarse de forma más peligrosa. En junio de 1978, Jeffrey Dahmer cometió su primer asesinato. Aquel joven autoestopista de 19 años, Steven Hicks, fue una víctima que Dahmer encontró mientras caminaba por las calles de Milwaukee. Jeffrey lo invitó a su apartamento con la excusa de pasar un buen rato, ofreciendo cervezas y compañía. Sin embargo, cuando Hicks quiso irse, Dahmer no pudo soportar la idea de ser abandonado. En un arranque de furia y desesperación, Dahmer golpeó a Steven en la cabeza con una mancuerna y lo estranguló con sus propias manos. Este primer asesinato fue solo el comienzo de una espiral de horror. Después de matar a Steven, Dahmer no lo ocultó inmediatamente. En lugar de eso, permaneció junto al cadáver, observándolo durante horas. Sentía una mezcla de excitación, terror y una extraña satisfacción que lo perturbaba profundamente. Sin embargo, esto solo lo impulsó a seguir adelante con su oscuro deseo. Dahmer desmembró el cuerpo de Hicks y desechó los restos en el bosque cercano. Años después, regresaría al lugar para destruir los huesos y borrar cualquier evidencia, pero el daño ya estaba hecho. Había cruzado una línea irreversible. Durante los siguientes años, Dahmer intentó llevar una vida normal. Se inscribió en la universidad en 1979,
pero su adicción al alcohol y su comportamiento errático hicieron que abandonara los estudios poco después. En 1981, su padre lo obligó a unirse al ejército, esperando que la disciplina lo ayudara. Sin embargo, la adicción al alcohol y su creciente inestabilidad emocional lo llevaron a ser expulsado en 1981. Después de regresar a su casa, su vida fue un desastre total. Viviendo con su abuela en Ohio, intentó controlar sus impulsos, pero sus deseos oscuros nunca desaparecieron. Fue entonces cuando cometió su segundo asesinato en 1987, y esta vez las víctimas fueron numerosas. Entre 1987 y 1991, Dahmer asesinó al menos a 16 hombres, todos ellos jóvenes y vulnerables. Utilizaba diversas estrategias para atraerlos, algunos eran atraídos con la promesa de dinero, otros con alcohol o incluso la oferta de tomar fotos. Sin embargo, una vez que los tenía en su poder, la verdadera pesadilla comenzaba. Dahmer no se limitaba a matar. A menudo, sus crímenes eran acompañados de experimentos horribles en los cuerpos de sus víctimas. En algunos casos, perforaba sus cráneos y vertía ácido en sus cerebros, intentando crear lo que él consideraba zombies, hombres que pudieran ser controlados y mantenidos en su poder sin ser completamente muertos. A lo largo de los años, Dahmer acumuló restos humanos en su hogar, incluidos fragmentos de cuerpos y órganos. Lo más perturbador de su comportamiento fue su creencia de que al ingerir parte de sus víctimas, podría conectarse de una manera más profunda con ellos, convencido de que de alguna forma los absorbía. A pesar de lo horrendo de sus crímenes, Dahmer consiguió eludir la justicia durante muchos años. En mayo de 1991, un joven de 14 años llamado Conerak Sintasompone logró escapar del apartamento de Dahmer. Drogado y tambaleante, fue encontrado por dos mujeres que, horrorizadas, llamaron a la policía. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron, Dahmer les explicó que Conerak era su pareja y que ambos estaban simplemente discutiendo. Increíblemente, la policía creyó la historia de Dahmer y escoltaron al joven de regreso a su apartamento. Horas después, Conerak fue asesinado y su cuerpo fue desechado junto a los otros restos de las víctimas. Este episodio dejó al descubierto la ineficacia de la policía en la investigación de Dahmer, una falla que permitió que el asesino continuara su reinado de terror. Finalmente, en julio de 1991, Tracy Edwards logró escapar del apartamento de Dahmer y alertó a la policía. Cuando los oficiales ingresaron al apartamento, se encontraron con una escena indescriptible. Había cráneos humanos almacenados en cajones, barriles llenos de ácido con restos humanos y un refrigerador repleto de partes de cadáveres. Dahmer, quien había estado en custodia mientras los oficiales registraban su apartamento, confesó sus crímenes con una frialdad aterradora. Fue condenado a 957 años de prisión, pero su historia no terminó allí. En 1994, un compañero de celda lo asesinó con una barra de metal. Jeffrey Dahmer no fue solo un asesino en serie, fue un monstruo que llevó la crueldad humana a niveles inimaginables. Su historia está llena de preguntas escalofriantes, inquietantes e irresolubles. ¿Podría haberse evitado su reinado de terror? ¿Cuántas oportunidades hubo para atraparlo antes? Lo cierto es que Dahmer se convirtió en una pesadilla viviente, y su nombre quedó grabado en la historia como uno de los asesinos más infames de todos los tiempos. Su caso dejó un rastro de horror y un vacío en el que se reflejan las fallas de la justicia, la desesperación humana y las monstruosidades que pueden ocultarse en las sombras, esperando ser reveladas. La verdad siempre deja pistas, y la próxima historia te espera. Suscríbete para no perderte nada.